Hay nombres en la historia que, solo con oírlos, ya suenan a poder, a miedo, a conquista. Bueno, pues Atila el Huno es sin duda uno de ellos. Fue el líder de un pueblo que apareció de la nada, desde las estepas, para desafiar a los mayores imperios de su época. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Qué hace falta para poner contra las cuerdas a dos superpotencias? Para entenderlo, vamos a meternos de lleno en la vida de Atila. ¿De dónde salió? ¿Cómo luchaba? ¿Y qué huella dejó este hombre al que llamaban el azote de Dios? Venga, vamos a desvelar su historia. A ver, antes de hablar de Atila, es clave entender a su gente. Los hunos no eran como los romanos, con sus ciudades y sus leyes, no. Eran más bien como una fuerza de la naturaleza, una auténtica tormenta de tribus que llegó de Asia Central y cambió por completo las reglas del juego en Europa. Y la palabra que lo define todo es esta, nómada. Esto es súper importante. Los hunos no construían ciudades de piedra, su casa era su campamento, y su mundo, las llanuras que recorrían con sus caballos. Y ojo, que esta vida en constante movimiento no era un punto débil, era su mayor ventaja. Y aquí es donde vemos su poder. Para los unos, aprender a cabalgar era como para otros aprender a caminar. Eran sencillamente los mejores jinetes que existían. Su arma principal era el arco recurvo, un diseño increíble hecho de capas de madera, hueso y tendón que lo hacía potentísimo y súper preciso. Y claro, dispararlo a la perfección desde un caballo a galope era su especialidad. No se dedicaban a la agricultura o a la artesanía, su economía era conquistar. Se basaba en el ganado y en los tributos que obligaban a pagar a los pueblos que derrotaban. Todo esto los convertía en una máquina de guerra letal, rapidísima y autosuficiente. Y en medio de este pueblo de guerreros imparables aparece nuestro protagonista. Pero Atila no lo tuvo fácil, no nació siendo el rey de todo. Tuvo que abrirse paso hasta llegar a tener el poder absoluto. Vamos a ver cómo lo hizo. Al principio, el poder era cosa de dos. Durante más o menos una década, Atila gobernó codo con su hermano Bleda. Pero de repente, en el 445, Bleda muere. Las crónicas de la época son muy vagas, solo hablan de circunstancias misteriosas, pero el resultado fue muy claro. Atila se quedó como único jefe, con un control total sobre todas las tribus hunas. ¿Y qué aspecto tenía este hombre que causaba tanto pavor? Pues las descripciones que nos han llegado nos dan una idea bastante clara. No era un gigante, para nada. Más bien era bajo, pero muy corpulento. Su aspecto físico, muy típico de los pueblos de la estepa, imponía respeto por su mirada intensa, no por su altura. Y esto dice muchísimo de cómo era. Fijaos qué contraste. Atila vivía de forma súper austera, comía en platos de madera, vestía ropas sencillas, pero en cambio a sus invitados los trataba a cuerpo de rey, con vajillas de oro y plata y todo tipo de lujos. El mensaje era muy potente. A él no le importaba la riqueza personal, le importaba el poder que esa riqueza demostraba y sobre todo la lealtad que podía comprar con ella. Con Atila ya como líder indiscutible, el ejército huno se transformó en una fuerza de la naturaleza. Y no solo por lo buenos que eran luchando, sino por su estrategia, que era una mezcla brutal de velocidad, ataques por sorpresa y, muy importante, guerra psicológica. Una de sus tácticas más famosas y geniales era la retirada fingida. Era una jugada maestra. Un pequeño grupo de jinetes atacaba y luego hacía como que huía despavorido. El enemigo, claro, se confiaba, rompía sus filas para perseguirlos y ¡zas!, caían de cabeza en una emboscada donde el grueso del ejército huno los estaba esperando para machacarlos. Puro engaño y control en medio del caos de la batalla. Así que al final, esta es la clave. Muchísimas veces, los hunos ya habían ganado la batalla antes de que empezara. Solo su fama de salvajes y sus ataques relámpago sembraban tal pánico que la moral del ejército enemigo se venía abajo por completo. Con este ejército a sus pies, Atila se sintió lo bastante fuerte como para ir a por los dos gigantes de la época, el Imperio Romano de Oriente, que tenía su capital en Constantinopla, y el de Occidente, con su centro en Roma. Su primer gran golpe fue contra el Imperio de Oriente. Después de arrasar la zona de los Balcanes, obligó al emperador a pedir la paz. ¿Y cuál fue el precio? Pues nada más y nada menos que 2.100 libras de oro solo como pago inicial, además de un tributo cada año. Básicamente, los romanos le pagaban un dineral para que no los aniquilara. En el 451, Atila cambió de objetivo y se lanzó a por la Galia, lo que hoy es más o menos Francia. La amenaza era tan gigantesca que obligó a enemigos históricos, como los romanos y los visigodos, a aliarse para hacerle frente. El resultado fue una de las batallas más enormes y sangrientas de toda la antigüedad. La batalla fue una auténtica carnicería. Murieron miles de personas, incluido el propio rey visigodo. Al final, Atila tuvo que retirarse. A ver, no fue una derrota total, pero tuvo una importancia simbólica brutal. Por primera vez, alguien había sido capaz de frenar en seco su avance.
Átila se retiró, pero ni mucho menos estaba acabado. De hecho, al año siguiente invadió Italia. Lo que nadie se imaginaba es que su final no iba a llegar en un campo de batalla, sino de la forma más extraña e inesperada posible. Estamos en el año 453. Atila, que ya rozaba los 50, se casa con una joven. Después de una gran fiesta se va a sus aposentos. A la mañana siguiente lo encuentran muerto. La causa oficial, una hemorragia nasal. Sí, como suena, una hemorragia tan fuerte que se ahogó mientras dormía. El hombre que hizo temblar al mundo, derrotado por su propio cuerpo. Claro, una muerte así, tan rara, levanta un montón de sospechas. ¿Fue un accidente sin más, quizá por la fiesta y la bebida? ¿Lo envenenaron de alguna forma sutil? La verdad es que nunca lo sabremos con total seguridad, y ese misterio es una parte más de su leyenda. Y su entierro, o al menos lo que cuenta la leyenda, fue igual de épico que su vida. Dicen que lo metieron en 3 ataúdes, uno de hierro, uno de plata y otro de oro. Desviaron el curso de un río para enterrarlo en el fondo y luego volvieron a poner el río en su sitio. Y para rematar, y asegurarse de que nadie encontrara la tumba jamás, ejecutaron a todos los que habían trabajado en el entierro. A día de hoy, su tumba sigue siendo uno de los grandes misterios por resolver. Con Atila muerto, el pegamento que mantenía unido su gigantesco imperio se desvaneció. El colapso fue casi inmediato, pero su nombre, ese sí que iba a quedar grabado en la historia para siempre. Este gráfico lo deja clarísimo. El Imperio I era Atila. Sin él, sus hijos empezaron a pelearse por el poder. Los pueblos que había sometido se rebelaron y, en solo un año, el poderío de los hunos fue aplastado. En muy poco tiempo, su imperio se desintegró, dejando un vacío de poder enorme que, por cierto, aceleró la caída del Imperio Romano y el nacimiento de los reinos que darían forma a la Europa que conocemos. Entonces, ¿cómo se le recuerda hoy? Pues depende de a quién le preguntes. Para los romanos y los cronistas cristianos fue el azote de Dios, un destructor, un bárbaro. Pero en otros sitios, como en Hungría, es casi un héroe nacional. Lo ven como un gran unificador que tuvo el valor de enfrentarse a los imperios más poderosos. Y ahí está lo interesante del asunto. Atila fue, probablemente, las dos cosas. Un estratega militar brillante y un líder con un carisma arrollador. Pero también es responsable de una destrucción masiva. Su figura nos hace pensar sobre qué es el poder y dónde está esa línea tan fina que separa a un gran conquistador de un simple destructor. Y nos recuerda que la historia al final casi nunca es en blanco y negro.